Chicos, buenos días con todos. ¿Me logran escuchar, chicos? Buenos días, chicos. Buenos días con todos. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto, chicos. Denme 2 minutos. Voy a revisar el aula virtual rapidito para actualizar el material de esta semana y para ver las entregas de los trabajos de la semana. Y comenzamos la clase del día. ¿Ya, chicos? Un par de minutos y arrancamos. Ya, chicos. Muy bien. Ya actualicé el material de la semana 5, chicos. Ya está actualizado, lo pueden descargar. Ahí está el material, el PDF de la presentación que voy a hacer hoy día. Pero además también, buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, buenos días, perdón. Pero también he colgado un Excel de resolución del parcial 2019-2 que digamos es la parte que vamos a ver hoy día y que yo lo resuelto en Excel, entonces, y yo se lo voy a pasar a explicar en unos momentos, ¿ya? Primero vemos el tema del día y después la resolución de las demás preguntas del examen parcial 2019-2, ¿ya? Así que, bueno, vamos a empezar entonces. Vamos con el tema. El tema de hoy es cortito, así que eso nos permite ver justamente ese material del parcial 2019-2, ¿ya? Muy bien. Nosotros hasta la fecha hemos hecho, chicos, por ejemplo, en la semana 3, me parece, hicimos distancia de visibilidad de parada. ¿Se acuerdan o no? ¿No? Pero ojo que esa distancia de visibilidad de parada, los tramos tangentes y distancia de visibilidad de parada, que lo vimos creo que la semana 3, ¿no? Sí, 3. Lo vimos, chicos, ¿para qué? Para zonas en tangente, o sea, para líneas rectas. Recuerdan ustedes que había un coeficiente de fricción longitudinal, ¿no? Para pavimento húmedo, ¿no? Y entonces también teníamos la influencia de la pendiente respecto a la distancia de frenado, ok, todo eso, muy bien. Digamos en que en tangente no hay ningún problema, ¿no? Porque en tangente lo puedo calcular de esa manera, ¿no? Con la fórmula, con el tiempo de operación-reacción, velocidad, coeficiente de fricción longitudinal y la influencia de la pendiente, ¿ya? El asunto es cuando vienen curvas. En curvas, el análisis es un tanto distinto, pero también se utiliza el mismo parámetro que es la distancia de visibilidad de parada, ¿ya? Entonces vamos a ver el tema visibilidad en curvas, chicos. Ahora vamos a ver la visibilidad, pero solamente en curvas, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, chicos, ahí yo tengo dos carreteras, ¿no? La primera carretera de la izquierda es una carretera que, digamos, si yo voy en este carril de acá, por ejemplo, voy de ida, ¿no? Supongo que voy de ida acá. Y si yo quisiera, y si yo veo un obstáculo de repente al otro lado de la curva, digamos que la línea visual para ver un obstáculo seguramente es bastante clara, ¿no? No sé si pueden ver que no hay muchos obstáculos que dificulten una visual hacia el otro lado sin problemas, ¿sí? Entonces, si yo identificar al otro lado algún objeto, ¿no? Seguramente voy a tener el tiempo para
la distancia de visibilidad, o sea, para percibir, reaccionar y frenar sin impactar al objeto. ¿Sí, chicos? ¿Se dan cuenta de eso, no? En la foto de la izquierda. Muy bien. Ya. Perfecto. Entonces, pero en la foto de la derecha pasa lo mismo, pero miren, cuando la carretera va en este sentido, yo voy por acá, por ejemplo, ¿no? Voy por acá, ¿no? Por acá estoy. Pero cuando quiero dar la vuelta acá, chicos, acá hay una vuelta, digamos, el talud de la montaña no me deja ver al otro lado de la curva. Entonces podemos decir que en esa curva no existe visibilidad, ¿sí? Entonces justamente nosotros vamos a incorporar un nuevo parámetro al diseño que se llama el despeje del terreno para la visibilidad, o también llamado despeje por visibilidad, ¿ya? Entonces el concepto es el siguiente. Cuando yo tengo una carretera, lo que yo voy a garantizar siempre, chicos, es este despeje, que es una distancia horizontal entre el centro del carril en el que estoy transitando, el carril hacia la parte interna de la curva, siempre, chicos, ¿no? Obviamente hacia la parte interna de la curva, ¿no? Siempre el despeje por visibilidad, chicos, es hacia la parte interna de la curva, ¿ya? Entonces, el despeje por visibilidad viene a ser justamente la distancia horizontal que garantiza la visibilidad y que, digamos, es una distancia transversal que se mide desde el centro del carril hasta el inicio, justamente desde donde podrían haber problemas de visual, ¿no? Entonces, esa separación que tiene que haber entre el centro del carril y el inicio donde puede haber un talud de montaña, por ejemplo, esa separación se llama un despeje para la visibilidad. Entonces, ¿cuál es el concepto, chicos? La manera de calcular la distancia y visibilidad de parada es la misma, chicos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la fórmula para calcular la distancia y visibilidad de parada? A ver, chicos. A ver, semana 3, revisen su fórmula. Distancia y visibilidad de parada era igual. Velocidad de diseño por tiempo de percepción-reacción entre 3.6. ¿Estamos? Ese componente era la distancia de percepción-reacción. Muy bien. Y el componente distancia de frenado era, creo que era velocidad al cuadrado. A ver, que yo también ni siquiera me acuerdo muy bien porque tampoco es que tenga todo en la cabeza, ¿no? A ver. Sí, velocidad al cuadrado sobre 254 por la suma del coeficiente de fricción longitudinal más menos I, que sería la pendiente. Es más cuando es pendiente de subida y es menos cuando es pendiente de bajada, ¿sí? Y el coeficiente de fricción longitudinal F simplemente se saca de la tabla de la ASTO para pavimentos húmedos. ¿Estamos? Entonces, la forma de calcular, así es, Rogelio, muy bien. La forma de calcular la distancia de visibilidad de parada es la misma, chicos. Es la misma. En una curva horizontal como esta, en una curva circular, yo tendré que saber la velocidad. Sé que el tiempo de percepción-reacción es 2.5 segundos, ¿no? Sé que el coeficiente de fricción longitudinal para pavimento húmedo depende de la velocidad de diseño, la saco de la tabla. Y también debería conocer qué pendiente tiene la carretera en la zona de curva, ¿no? O sea, todo eso debo conocer para calcular distancia y visibilidad de parada. Asumamos que la distancia de visibilidad de parada, chicos, sale 50 metros, supongamos. ¿Cómo garantizo que en toda la curva se pueda tener por lo menos una línea visual directa de 50 metros, que es la distancia de visibilidad de parada?
yo tendría que hacer el siguiente ejercicio, ¿no? A una distancia, de repente, antes de la curva, trazar una línea del centro del carril con una distancia de 50 metros que intersecte a la misma línea del centro del carril hacia adelante. Digamos que esa visual directa sería una visual que garantice que yo puedo ver 50 metros hacia adelante. ¿Estamos? Muy bien. Igualito, podés adelantar de repente 5 metros y trazar la misma visual, 50 metros hacia el mismo centro del carril. Y así, 5 metros más adelante, igualito, la visual con la distancia de visibilidad de parada, 50 metros. Y así podría ir trazando varias líneas visuales de magnitud, distancia y visibilidad de parada. Entonces, voy a tener algo como esto, ¿no? Voy a tener un envolvente de distancia de visibilidad de parada en esa curva, y entonces, digamos que el despeje que debería tener el terreno respecto al centro del carril sería esta línea punteada que está acá, ¿no? Es una línea punteada que envuelve a todas las trayectorias posibles de la distancia de visibilidad de parada a lo largo de la curva horizontal. Eso querría decir, chicos, que cuando yo haga mi proyecto, digamos, debería garantizar que mi terreno sea cortado desde esta línea punteada que está acá. O sea, no podría haber una zona de montaña o talud de corte entre el carril y esa línea punteada. O sea, yo tendría que cortar siempre desde la línea punteada hacia el corte del talud, para poder garantizar que en esta curva horizontal se garantiza la distancia de visibilidad de parada para las condiciones de proyecto. ¿Se entendió la idea, chicos? Esto es la manera gráfica de calcularlo, ¿no? ¿Sí, chicos? ¿Quedó clara la idea? Esa es otra cosa, Edwin. Esa es otra cosa. En la mayoría de carreteras, es cierto lo que dice Edwin, ¿ah? En la mayoría de carreteras no toman en cuenta este parámetro. Así es. No lo toman en cuenta. No lo toman en cuenta. Es cierto lo que dice Edwin, ¿no? Simplemente hacen la carretera, digamos, en la calzada, la berma, la cuneta que deban tener en el corte, y a partir de ahí cortan talud nada más. No les interesa mucho la distancia de, digamos, ese despeje por visibilidad. Sobre todo en la sierra, así es. ¿Por qué, Edwin? Porque en la sierra justamente está la zona montañosa, ¿no? Así es, Gonzalo. ¿Cómo se manejan ahí? A punta de claxon, ¿no? Cuando llegas a una curva que no tiene visión, antes de la curva comienzas a tocar claxon, ¿no? Ta, 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 para avisarle al que regresa que tú estás pasando, estás llegando, ¿no? Así es, full claxon, así es. Bueno, nosotros estamos aprendiendo los conceptos teóricos, así que nosotros, digamos, sí lo vamos a considerar como parte de los parámetros que ustedes deben siempre pedir en una carretera, ¿no? Lamentablemente, cuando ustedes vayan a los proyectos, se van a dar cuenta que el mismo ministerio no le para mucha bola a este parámetro, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente, si yo tuviera que respetar este despeje en todas las carreteras, digamos que los volúmenes de corte serían mucho mayores, ¿no? Y eso seguramente haría más caro el proyecto. Y si es más caro, podría ser no viable, ¿no? O sea, no viable para conseguir la inversión necesaria, ¿no? ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, miren, la fórmula para calcular, digamos, ustedes pueden ver acá que el despeje por visibilidad es una cosa variable, ¿no? Solamente que se hace más grande, se hace máximo, justamente en el centro de la curva. Entonces nosotros siempre vamos a garantizar por lo menos
el despeje máximo en el centro de la curva. ¿Y cuál es la fórmula del despeje máximo en el centro de la curva? La distancia de visibilidad parada al cuadrado entre 8 veces el radio. ¿Estamos, chicos? Muy bien. O sea, la clave está en calcular la distancia de visibilidad parada y ya está. Al cuadrado entre 8 veces el radio. Recuerden, chicos, que yo debo calcular la distancia de visibilidad parada en el carril que está hacia la parte interna de la curva. En este ejemplo, ¿de qué carril estamos hablando, chicos? ¿El carril izquierdo o derecho? El carril derecho, así es, ¿no? Pero también pueden haber despejes por visibilidad que también estén en el carril izquierdo. De todas maneras puede haber también, ¿ya? Muy bien, bueno, esto es lo mismo, la verdad. Estos ábacos los recomiendo que no los utilicen porque ustedes lo van a calcular con fórmula, así que mejor no usar estos ábacos, ¿ya, chicos? Así que dejémoslo ahí esto. Muy bien. Y la otra cosa que quería mencionarles era que en una carretera de tercera clase, digamos que también se estipula calcular el despeje mínimo. No, porque generalmente una de tercera clase normalmente también está en una orografía bastante accidentada o escarpada, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, el A mínimo se calcula también y como ustedes pueden ver, es una fórmula bastante sencilla que solamente depende también de la distancia de visibilidad de parada y el radio de la curva. ¿Ya? Así que no hay nada nuevo en eso, o sea, no hay ninguna dificultad en aplicar esta fórmula para una carretera de tercera clase. ¿Ya, chicos? Perfecto, muy bien. Ya, ok. Entonces, miren, bueno, esto de acá, ya, esto acá, miren, les voy a decir lo siguiente, a ver. Miren, voy a compartir la pizarra. Me había olvidado esa parte, perdón. Pensé que ahí terminaba la sesión, miren. Miren. Es cuando tengo la siguiente situación, miren. Yo puedo tener una tangente así y de pronto una tangente así. Ahí. Y cuando ustedes ven esa tangente así como está planteada, digamos que a cualquiera le da la impresión de que no hay PI, ¿no? Eso es una tangente única, larga, ¿sí o no? Ya, pero hay un PI acá. Chiquito, pero hay, ¿ya? Ahí está la prolongación y, por ejemplo, voy a poner, acá está el delta, ¿no? Ahí está el delta, el ángulo delta, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice la norma, chicos? La norma dice que si el delta es menor de 5 grados, o sea, el delta es pequeñito, ¿no? La longitud de curva por lo menos sea de 30 por 10 menos delta. Entonces, supongamos que el delta es 4 grados, chicos. Supongamos que el delta es 4 grados. ¿Cuánto sería la longitud mínima de curva? Ah, ok, estaban acá. Muy bien, ya, ok, perfecto. Muy bien. 180, ¿sí o no, Gonzalo? Muy bien. Entonces, digamos que si yo tengo un delta pequeñito, yo tendría que garantizar que al menos la curva que ponga, con el radio que ponga, tenga una longitud de curva de 180 metros, ¿no? Para un delta de 4, ¿ya? Pero la norma también dice, miren, cuando ustedes tienen deltas menores a 1 grado, estamos hablando de deltas de 59 minutos,
En ese caso, cuando ya es extremadamente pequeño el delta, es mejor que evalúen poner una sola tangente, ¿no? Ya es mejor que pongan una sola tangente. ¿Ya, chicos? Muy bien. Como regla general, se dice que a deltas pequeños, ustedes tienen que conseguir que en autopistas la longitud mínima de curva sea 6 veces la velocidad y que en carreteras de primera, segunda y tercera por lo menos sea de 3 veces la velocidad. Eso es, chicos, para deltas menores a 5 grados, ¿no? Ya, en el caso de ustedes, en su proyecto, eso no pasa, ¿no? Porque entiendo que ustedes no tienen deltas tan chiquitos, ¿no? Así que, en el caso de ustedes, no tienen que preocuparse por eso, ¿ya? Ahora, déjenme corroborar algo en la norma nomás un ratito, chicos, un ratito. Quiero corroborar algo en la norma para de una vez sacarme la duda, porque yo mismo tengo la duda. Si esto de longitud mínima de curva aplica para cualquier curva o solamente para curvas de deltas pequeños. Un ratito. Eso es lo que quiero saber porque me ha generado una confusión ahí. A ver. ¿Dónde está? Diseño en planta. Acá está. Lo veo rapidito, ¿ya? Es mejor invertir el tiempo ahorita para sacarnos la duda. Consideraciones de diseño. Acá está. Vamos a ver. Ah, ya. Ok. Está bien, miren. Voy a compartir mi pantalla, voy a compartir la norma, ¿ves? Yo mismo no había leído bien esta parte, pero ya me quedó claro, miren. Ya está. Miren ustedes, chicos, en consideraciones de diseño, en el acápite donde justamente hablan del caso de deltas pequeños iguales o inferiores a 5 grados, ¿no? Miren, acá está lo que puse en la norma, ¿no? Dice, la longitud de curva debe ser mayor que 30 veces 10 menos delta, para deltas menores a 5, ¿no? No se usará nunca ángulos de deflexión menores de 59 minutos, perfecto. Pero miren, en este caso de deltas pequeños, yo siempre tengo que cumplir la siguiente relación. En autopistas, las longitudes de curva deben ser por lo menos 6 veces la velocidad. Y en carretera de 2 carriles, 3 veces la velocidad. O sea, esta norma, esta recomendación de la norma, solamente se aplica para deltas pequeños, inferiores a 5 grados. O sea, esto no se aplica a cualquier curva. O sea, si mi delta es de 15, 20, 40 grados, yo no tengo que cumplir que mi longitud de curva sea 3 veces la velocidad, porque realmente en la vida práctica eso es casi imposible, ¿no? En una zona montañosa, imagínense, si yo tuviera una carretera en una zona montañosa, escarpada, es una carretera de tercera clase y por lo tanto mi velocidad de diseño es 30 kilómetros por hora. Muy bien. Chicos, en una zona como esa, escarpada, a veces, digamos que mi radio mínimo es 25, muy bien. Y en una parte de la vía yo tengo que ponerle radio mínimo 25. Pero ese radio mínimo, cuando yo hago el radio, me sale una longitud de curva determinada. Me sale, no sé, 40 metros, 50 metros, no lo sé, longitud de curva. Si yo malinterpretara la norma, dijera, no, pero en carretera de 2 carriles debe ser 3 veces la velocidad. Eso quiere decir que la longitud mínima de curva para una velocidad 30 sería 90 metros. Pero cuando yo me voy a mi carretera y veo que mi curva de 25 metros de radio tiene una longitud de 50 metros, si yo quisiera cumplir con 90 metros de longitud de curva, ¿qué tendría que hacer? Tendría que incrementar el radio. Ya no sería 25, de repente le doy, no sé, 90 metros de radio, 80 metros de radio. Y con 80 metros de radio consigo de repente 91 metros de longitud de curva. Bueno, muy bien, cumplí con la norma, pero ¿a costa de qué, no? ¿A costa de qué? A costa de hacer más caro el proyecto. Miren, chicos.
Por eso que esa regla solamente es para deltas pequeños, ¿ya? Anoten bien eso, para deltas pequeños. ¿Qué pasa si yo tengo una carretera de este tipo? Así, así. Un tramo de carretera. ¿Ya? Muy bien, ahí, ¿no? Y entonces, ya, ahí nomás, ya. Ok. Y entonces, yo he decidido que ahí voy a poner una curva de 25, ¿no? Que es lo que me pide, se ajusta mejor a mi topografía, ¿no? Vamos a poner una curva de 25. Ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo curvas de nivel de este estilo, miren. Acá yo tengo una carretera existente que tiene curva de nivel así de repente. De repente la otra viene por acá, ¿sí? Pero por acá las curvas de nivel comienzan a pegarse. O sea, hay como una montaña acá, ¿no? Una cosa así, ¿no? Se comienzan a pegar, ¿no? En esa esquina justamente. Así, ¿no? Entonces es todo un talud de corte bastante grande, ¿no? ¿No? Entonces digamos que 25 me permite, digamos, pasar y cortar un poco el talud, no tanto, ¿no? Muy bien. Pero supongamos que esta longitud de curva me sale, no sé, longitud de curva me sale, no sé, 50 metros. Ok, yo interpreto erróneamente la norma y digo, pero este delta, ¿acaso es menor de 5? No, este delta será pues por lo menos sus mm, 80 y tantos, ¿no? 80 grados, no lo sé, ¿no? No es menor de 5 grados. Por lo tanto, realmente yo no tendría por qué cumplir la norma que diga que la longitud de curva es 3 veces la velocidad. O sea, si la velocidad es 30 kilómetros por hora, digamos, cuando son deltas pequeños, la longitud de curva debería ser por lo menos 3 veces la velocidad, 90 metros. Pero no es el caso, pues, porque este caso mi delta no es pequeñito, es grande. Entonces yo no tendría por qué fijarme, sino para mí lo prioritario sería que la curva se acomode a la topografía y nada más. Claro, tampoco poner una curva extremadamente pequeña, ¿no? Por lo menos el radio mínimo, ¿ya? Por lo menos el radio mínimo, ¿ya? Muy bien. Entonces, si yo interpreto erróneamente la norma, diría, bueno, voy a tratar de cumplir la longitud mínima de curva de 90 metros, no 3 veces la velocidad. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que incrementar el radio, no me queda otra, ¿sí? Entonces, un radio más grande, a ver ahí. Ya, hago un radio más grande, ¿qué me va a generar, chicos? Va a generar que te metas más al corte y por lo tanto, de repente te vueles medio cerro por cortar esa sección de vía. Mayor movimiento de tierras. Entonces, podrías generar una inviabilidad del proyecto por tema económico, ¿no? Por eso que les digo es que tengan en claro que esa restricción que dice longitud mínima de curva igual 3 veces la velocidad en carreteras, solamente se recomienda eso cuando mis deltas son menores a 5 grados. ¿Ya? En cualquier caso distinto, no. Lo importante es que la curva se acomode a la topografía, pero que no hagas curvas debajo del radio mínimo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Listo. Eso era lo que les quería compartir, ¿ya? Ahora sí, chicos. Abran, por favor, el examen parcial 2019-2 y abran también el Excel que les he compartido. Y vamos a resolver todo lo demás. ¿Dónde está? Ya. El examen parcial 2019-2 se los dejé en la semana 3, creo.
Y el Excel de solución se los he dejado ahora en la semana 5. Ya chicos, entonces miren, ese examen parcial 2019-2, yo lo resolví ya, digamos, en ese Excel que les he compartido. Lo resolví en una clase de ayer, ¿no? Entonces, voy a reproducir la resolución del ejercicio que hice en la sección anterior y yo voy a estar atento si ustedes tienen alguna pregunta o algo no les queda claro, levantan la mano o me lo dicen por el micro para hacer una pausa y aclarar las dudas. ¿Ya chicos? El Excel ya se los compartí también. El Excel ya se los compartí. ¿Ya? Entonces, reproduzco el video de la resolución del ejercicio que hice en la sección de ayer y ustedes van viendo el video, van corroborando con el Excel que les he dado, con la pregunta también que tienen en el examen parcial 2019-2. Y si tienen alguna cosa que no entiendan, por favor, inmediatamente levantan la mano o hablan por el micro que hacemos una pausa y lo explico. No hay problema. ¿Ya? Chicos, estamos, ¿no? Perfecto. Entonces, atención, ¿ya? Chicos, ¿me logran escuchar? Estoy teniendo problemas de red, parece. No sé si pueden ver el Excel que estoy compartiendo en este momento. Perfecto. Gracias, chicos. Entonces, miren, también abran su examen parcial 2019-2, ¿no? Eso lo grabé acá en semana 3, acá está. Ya. Muy bien, chicos. Creo que la parte A está bastante clara, ¿no? ¿No? Porque te preguntan cuál es la velocidad de diseño, radio mínimo y peralte máximo, ¿no? Y ahí ustedes saben que es un IMDA de 240, o sea, tercera clase, orografía tipo 3 accidentado. Entonces, con eso no hay peligro. Sí hay se presenta nieve en la zona, o sea, hay restricciones de nieve y también hay restricciones de presupuesto. Cuando ustedes llevan todo eso a la clasificación por demanda y orografía, perdón, a la velocidad, ustedes van a tener un rango de velocidades, me parece, de 30 a 50, ¿no? De 30 a 50. Pero por restricciones de presupuesto, velocidad de diseño, 30, ¿no? Y si tiene nieve en la zona, recuerden, peralte máximo 6%, ¿no? Y peralte máximo 6% le corresponde también un coeficiente de fricción transversal. A ver, un ratito.
Acá está. Para velocidad 30, peralte máximo 6, coeficiente de fricción transversal es 0,17 y radio mínimo 30 metros. Esa es la parte A, chicos, ¿ya? O sea que ahí no hay ningún problema, ¿sí? ¿Estamos claros con la parte A? Muy bien. La parte B ya la resolví la clase pasada, ¿no? La parte B calculamos, digamos, todas estas progresivas de PCPT de cada curva y al final también la progresiva final, ¿no? Que cambiaba y era finalmente 4052.74 o 73, no recuerdo. Un tema ahí de redondeo nada más, ¿no? Pero estas eran digamos, los resultados, ¿no? Entonces, la parte C me pide verificar si los tramos rectos cumplen los valores mínimos y máximos. Se refiere a la verificación de tangente, chicos, de tangente. Entonces, yo voy a tener ¿cuántas tangentes? 5 tangentes, ¿sí o no? Una tangente antes de la curva 1, una tangente entre las curvas 1 y 2, una tercera tangente entre las curvas 2 y 3, una cuarta tangente entre las curvas 3 y 4 y una quinta tangente al final después de la curva 4, ¿sí? ¿Cómo calculo estas longitudes de acá? Simplemente resto progresivas nada más, ¿no? Acá ustedes en el Excel van a poder ver, por ejemplo, que la tangente de inicio, simplemente estoy restando el PC1 menos la progresiva de inicio que es 3520, ¿no? Eso me da 37.79, ¿no? Cuando yo quiero calcular la tangente entre curvas 1 y 2, simplemente resto, ¿qué cosa? El PC2, 3718.079, menos el PT1, que será 3630.401, ¿no? Eso sale 87.68. Y así cada tangente. Sin embargo, yo sé que las curvas, las tangentes 1, 2, 2, 3 y 3, 4, debo definir qué tipo de curvas son. Para eso me voy a la planta y veo, chicos, curvas 1 y 2, ¿qué tipo de curvas son? ¿S o curvas O? Chicos, ustedes tienen que ir viendo el gráfico, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan del parcial 2019-2? Entonces hay una planta, ¿no? Las curvas 1 y 2, ¿qué tipo de curvas son? ¿S o curvas O? Son curvas O, ¿no? La 2 y 3, S, y la 3 y 4, S también, ¿no? Muy bien. Tienen que ir viendo, chicos, su prueba, ¿ya? El PDF también. Listo, prosigamos. ¿Son curvas S o curvas O? Son curvas O, así es. Y entre 2 y 3, curvas S. Y 3 y 4, S. Entonces, acá tengo curvas 1 y 2, curva O, y 2 y 3 y 3 y 4, curvas S. Entonces, para la velocidad 30, para curvas O, lo mínimo es 84, y para curvas es 42, 42. Y la longitud máxima, ahí sí lo controlo para las 5 tangentes, ¿no? 500 para cualquier caso, ¿ya? Entonces, la curva 1 cumple, sí, es menor que la máxima, sí, la curva 1, perdón, la tangente de inicio, ¿es menor que 500? Sí. La tangente entre 1 y 2, ¿es mayor que 84? Sí. ¿Menor de 500? Sí, también. La tangente entre curvas 2 y 3 es mayor de 42, sí, y es menor de 500 también, por lo tanto también está bien. La tangente entre 3 y 4 es mayor que 42, sí,
menor de 500 también, o sea, también cumple. Y la última tangente también es menor de 500, sí. Por lo tanto, todas las tangentes están cumpliendo con el criterio de entre tangencia mínima y máxima. Esa es la parte C. Les piden verificar, ustedes dirán, bueno, habiendo verificado con la norma, podemos concluir de que todas las tangentes cumplen con las longitudes mínimas y máximas de tangente entre curvas. ¿Ya? Muy bien. Esa es la parte C. Y la parte D, me piden a mí, la parte D me piden calcular las distancias de visibilidad de parada en los tramos rectos, en las tangentes, ¿no? Entonces, las tangentes son estas de acá. Entonces, debo calcular las distancias de visibilidad de parada en las 5 tangentes. ¿Ya? Entonces, para eso, yo básicamente tengo ¿qué datos? Miren, tengo la velocidad de diseño, la tengo, que es 30. Tiempo de aparición-reacción, 2.5 segundos en el 3.6, no hay problema. Velocidad al cuadrado, lo tengo. 254 por F. ¿Cuánto valdría F, chicos? Para velocidad 30, ¿cuánto vale F? A ver, dígame el valor. Vamos, chicos, vamos, ayúdenme. ¿Cuánto vale F para velocidad 30? 0,40. Muy bien. Y más menos I dependerá de la pendiente que tenga cada tramo en tangente. ¿Estamos, chicos? Entonces, vamos a ver qué pendientes hay en las tangentes. Para eso me voy al gráfico, miren. Miren. ¿No? Voy a subir esto un poquito por acá. Ahí. Profesor, solo se ve el Excel. Ya, miren chicos. Ese perfil, desde el inicio de la carretera de 3.520 supuestamente, viene con una pendiente 6.10% de subida. De pronto llega un PI vertical. ¿No se ve la imagen? Adelante. No, se ha congelado. ¿Ya, Franco? Se ha congelado la imagen. ¿Se ha congelado? Uy, coño, Sí, ya, a ver. desde el Excel, desde hace 5 minutos. Ya. Sus 5 minutos. Ya. A ver. Está fatal, red, ¿eh? ¿Ahora sí se ve? Ni el Excel. Chicos, ¿ahora ven el Excel? No se ve ¿Puedes nada, profesor. No, profesor. hacerlo o no? Estoy mostrando un cuadro de un perfil, No, profe, ahora un no se perfil ve nada. longitudinal. Uy, ¿en serio? Mm. Gracias, Edwin. Sí, tienes razón. Voy a ver cómo implementar un puntero láser, ¿no? Porque, ¿cómo hacer con un puntero láser? Voy a averiguarlo para la siguiente clase. A ver, voy a volver a entrar, chicos, ¿ya? Denme un minuto.
Chicos, ¿ahora sí pueden ver? Sí, profesor. Ya, perfecto. Ya, miren chicos. Entonces, digamos que en el perfil longitudinal, yo tengo, digamos, acá una pendiente inicial de 6.10% de subida y llega un cierto PI. Lo malo del problema es que no te dicen, ¿no? Esta estaca, este PI, ¿no? ¿En qué estaca está? ¿En qué progresiva? Y bueno, yo más o menos lo he calculado al ojo, ¿no? Más o menos para mí es la 3665, ¿no? De ahí la pendiente se vuelve un poco más suave, 4.86%, hasta más o menos la progresiva 3.835, donde de nuevo se vuelve una pendiente más fuerte, 9.93, hasta el PI 3.955, donde ahora comienza una pendiente más suave de 1.38%, ¿ya? Entonces yo tengo que identificar mis tangentes, qué pendientes van a tener. Entonces, yo por ejemplo sé que mi tangente de inicio está entre 3.520 y el PC1, que sería 3.567. Entonces, cuando yo veo acá en el perfil, esa zona de tangente de inicio está en la zona de pendiente 6.10. ¿Estamos? Pendiente 6.10 nada más, ¿no? Entonces, digamos que la pendiente será 6.10, la que yo voy a considerar para la distancia de visibilidad de parada. Pero chicos, sí, Sebastián. Profesor, o sea, el PC y PT deben estar dentro del rango, ¿verdad? ¿Dentro de qué rango? En donde termina la pendiente de 6.10. No. Recuerda que ahorita estoy calculando para las tangentes, o sea, fuera de las curvas. Y la primera tangente que va desde 3.520 del punto inicial va hasta el primer PC, el PC1, que sería 3.567, punto y pico, ¿no? Si tú te das cuenta acá, este PI vertical es 3.665, o sea, está más a la derecha. 3.567, donde empieza la curva 1, está por acá, ¿no? Por acá, digamos, ¿no? Entonces, digamos que la tangente de inicio está en una zona de pendiente 6.10. ¿Lo puedes ver? Sí, profesor. Perfecto. Pero chicos, una cosa. Esta carretera, el problema me dice que es una carretera, ahí dice, ¿ah? Es una carretera bidireccional. ¿Qué quiere decir, chicos? Si es una carretera bidireccional, estamos de acuerdo. La pendiente que predomina en esa primera tangente de inicio es 6.10 de subida para el carril derecho. ¿Y qué pasa en el carril izquierdo, chicos? El carro que viene en el carril izquierdo, que viene en el sentido contrario, de regreso, ¿a qué pendiente se enfrenta? A una pendiente negativa menos 6.10, ¿sí o no? Y díganme, entre la pendiente 6.10 y menos 6.10, ¿cuál es el caso más crítico para una distancia de visibilidad de parada? Así es, para menos 6.10, para el carril izquierdo, ¿sí o no? Porque ustedes saben que a pendiente negativa, la distancia de visibilidad de parada es mayor, porque la distancia de frenada es mayor, ¿no? Entonces, digamos que para esa tangente de inicio, la pendiente más crítica sería el negativo, ¿no? Menos 6.10. Veamos ahora la tangente entre 1 y 2. Chicos, miren. La tangente entre 1 y 2 está entre el PT1, que es 3.630, y el PC2, que es 3.718. Entonces, cuando uno lo ve en el gráfico, digamos que hay una parte que cae en pendiente 6.10 y hay otra parte de esa tangente que cae
en pendiente 486. ¿Estamos? Entonces, en esa tangente entre 1 y 2, hay dos pendientes, ¿sí o no? Hay una parte con pendiente 610 y hay otra parte con pendiente 486. Pero chicos, pregunta, si mi carretera fuera unidireccional, o sea, en un sentido nada más, en el sentido de ida, ¿qué pendiente sería la más crítica? ¿610 o 486? Sería 486. Ok, muy bien, ¿no? Porque a menor pendiente es más, digamos que es más complicado frenar, ¿no? Hay menos oposición del peso, ¿no? Entonces, digamos que sería la distancia de visibilidad parada sería mayor. Entonces sería 486. Pero, en este caso la carretera es bidireccional. Entonces, en el sentido contrario, un vehículo primero viene a menos 4.8 y la siguiente pendiente será menos 6.10. ¿Cuál de esos dos casos es el más crítico? Menos 610. Por eso es que acá, digamos, en esa tangente, yo he escogido como pendiente crítica también menos 610. ¿Ya? Ahora voy a la tangente 2.3. La tangente 2.3 está entre la progresiva 3808, que cae en zona de 4.6%, y 3857, que digamos que cae en zona de pendiente 993. Entonces, digamos, en esa tangente 2.3 hay dos pendientes, 486 y 9.93. Pero así como el caso anterior, así como tengo dos pendientes de subida, en el retorno tendré dos pendientes de bajada, ¿no? Primero, menos 9.93 y de ahí menos 4.86. ¿Cuál es el valor más crítico para distancia de visibilidad parada? Sería el negativo de 9.93, ¿no? Menos 9.93. Muy bien. La tangente 3.4, chicos, ¿qué pasa? 3.4 está entre el PT3, que sería 3.905, hasta el PT4, el PC4, perdón, que sería 3.955 más o menos, ¿no? Entonces digamos que esa tangente 3.4 está en una zona de una tangente, ¿no? De una pendiente, que sería 9.93, ¿no? Y como es bidireccional, lo crítico será el carril contrario de regreso, que sería menos 9.93. Y la tangente final, chicos, está entre 3.997 hasta el final. Y eso está en una zona con pendiente 1.38%, ¿no? Igualito, en el carril de regreso será una pendiente negativa de menos 1.38. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, estas serían las pendientes críticas para las 5 tangentes. Cuando regreso acá a la resolución, simplemente acá, chicos, he jalado estas pendientes de acá, y he calculado la distancia de visibilidad de parada, ¿no? Con la velocidad 30, tiempo de percepción 0,250 segundos y coeficiente de fricción longitudinal 0,40. Si gustan, los invito a que calculen alguna de ellas para que corroboren. A ver. Calculen cualquiera, chicos, y van a ver que sale esto de acá. Claro que acá yo podría redondear también esto, ¿no? Podría poner mejor acá, redondear, punto más, ¿no? Sería todo esto, 0, ¿no? Y tendría 32, acá debería decir 32, 32, 33, 33, 31. Así es, ahí está, ¿no? Distancia de visibilidad parada, ¿sí? Redondeado. ¿Estamos, chicos? A ver, chicos, corroboren, calculen, por favor.
Chicos, un minuto, por favor. Ya, chicos, ¿le salió o no le salió? Redondear al mayor, sí, así es. Al mayor, al mayor. Sí, ¿no? Muy bien. Ahora miren, chicos. Ahora, esa era la parte C y la parte D, hasta distancia de visibilidad parada, ¿no? Muy bien. Después la parte E me piden despeje por visibilidad de las curvas 55 y 130. Bueno, yo lo he hecho para todas, ¿ya? Entonces, miren, acá yo he puesto las 4 curvas, miren, curva 1, 2, 3, 4, los radios 55, 45, 130, 45. Y acá las pendientes, porque las pendientes, acá ya no depende de si es el más, digamos, el más crítico, no. Acá lo que depende es hacia qué carril es hacia donde se debe hacer el despeje por visibilidad. Miren, para quedar claros acá, miren. Acá está la curva 1. Chicos, la curva 1. Pregunta, la curva 1, ¿hacia qué carril debo hacer el despeje por visibilidad? Hacia el carril derecho. Por lo tanto, tengo que usar la pendiente que tiene el carril derecho. En este caso, la curva 1 está entre 3.567 y 3.630. Cuando yo voy acá, vamos acá a hacer acá para cada curva. Ahí. La curva 1 está entre 3.567 y 3.630. O sea, está en zona de pendiente 6.10. Entonces ahí no hay nada de que yo en el carril contrario, el regreso negativo, no. Acá es en la pendiente del carril hacia donde se va a hacer el despeje por visibilidad. En este caso es el carril derecho. ¿Carril derecho qué pendiente tiene? 6.10. No hay vuelta que darle. ¿Sí? Muy bien. La curva 2 está entre 3.718 y 3.808. O sea, está en una zona de pendiente 4.86. Entonces, pregunta, la curva 2, ¿hacia qué carril se le hace el despeje por visibilidad? En la curva 2. Hacia el carril derecho. Por lo tanto, la pendiente acá también será 4.86. ¿No? Así es. La curva 3, vamos a ver primero la curva 3, ¿qué pendiente tiene? Miren.
La curva 3 está entre 3,857 y 3,905. Eso está por acá, en 9,93, ¿ya? Entonces, pero la curva 3, ¿hacia qué carril debe tener el despeje? En el carril izquierdo. Y en el carril izquierdo, ¿qué pendiente tiene? ¿9,93 o menos 9,93? Menos 9,93, ¿no? Así es, muy bien. Y la curva 4 está en 3,955 a 3,997. La curva 4 sí está en una zona de pendiente 1,38. Y la curva 4, ¿hacia dónde es el despeje? Al carril derecho, por lo tanto, la pendiente será 1,38, ¿no? Entonces, acá en la resolución, igualito acá, voy a jalar lo de acá para cada curva, ahí, y lo calculo acá. Distancia de visibilidad parada igualito, vamos a redondearlo, redondear, punto más, y a esto vamos a ponerle 0, ahí está. Entonces obtengo 29, 29, 33 y 30, ¿no? Digamos que esas serían las distancias de visibilidad de parada, ¿sí o no, chicos? Si sobre eso yo calculo el A máximo, recuerden que el despeje máximo es distancia de visibilidad parada al cuadrado entre 8 veces el radio, ¿sí o no? Entonces, dp al cuadrado entre 8 veces el radio. Muy bien. Simplemente bajo esto, sale esto. Y recuerden que como esta es una carretera de tercera clase, calculo el A mínimo. El A mínimo es 1,9, será, la fórmula es, no recuerdo cuál, pero es una fórmula que es con coseno, no recuerdo, está ahí en la presentación, ¿no? Es radio por 1 menos coseno de, creo que, distancia de visibilidad parada por F27, que es el dp, claro, y bueno, reemplazan en la fórmula y sale el A mínimo, ¿no? Entonces, ese A mínimo sale esto de acá, y entonces digamos que yo tengo una máximo 1,91, una mínimo 1,90. Yo sinceramente, para asegurarme, le pondría una A de 2, así. Entre 2,34 y 2,32 le pondría 2,35. Entre 1,05 y 1,05 mejor lo dejo con... Mira, vamos a redondearlo mejor solamente a un decimal, ¿ya? 2, acá sería 2,4, acá sería 1,10 y acá yo lo pondría en 2,5. Y ya está, se acabó. Ese sería el despeje que yo debería darle a cada curva, ¿ya? El despeje, digamos, general para cada curva, ¿ya? Muy bien. Eso sería, digamos, respecto al despeje, ¿ya? Muy bien. Y la última pregunta me dice verificar si existe proporcionalidad entre los radios de las curvas 3 y la curva 4. Bueno, yo voy a analizarlo para las 4 curvas, miren. Yo tengo acá curva 1, 2, 3, 4, sus radios. ¿Tengo su coeficiente de fricción transversal máxima? Sí, de la tabla, ¿se acuerdan, no? 0,17 para todas, muy bien. Primero calculo, chicos, para cada radio, yo sé la velocidad, sé que estoy en una zona con peligro de nieve o hielo, peralte máximo 6. Yo voy a calcular para cada radio cuál es el peralte necesario. Simplemente me voy a la tablita, al abaco, ¿se acuerdan? ¿No? Acá. Entonces, por ejemplo, para radio 45, a mí me sale más o menos con velocidad 30 que el peralte necesario es 5,5. Para radio 55, a mí me sale más o menos que el peralte necesario es 5, ¿no? ¿Estamos? 5. Y para radio 130, a mí más o menos me sale, de acuerdo a mi visual, que el peralte necesario es 3,5, ¿no? Entonces acá pongo, ¿no? Para 55, 5%, para 45, 5,5%,
para 130, 3.5%, y para 45, 5.5. Perfecto. Chicos, díganme, ¿acaso yo no puedo calcular velocidad en la curva? Hay una fórmula que relaciona radio, velocidad, fricción transversal y peralte. ¿Sí? Despejen velocidad y calculen, chicos. Calculen para cada radio. Y corroboren estos valores, por favor. A ver, chicos, calculen. Profesor, ¿cuál era la fórmula para velocidad de curva? La fórmula está en la clase pasada. Radio mínimo o radio igual, creo que es velocidad, no me acuerdo si es al cuadrado, un ratito. A ver. Radio igual velocidad cuadrado entre 127 por coeficiente de fricción transversal más peralte. De ahí despejen velocidad y calculen con esos datos. A ver, chicos, ¿les salen esos valores? Curva 1 confirmas. A ver, en curva 2. Muy bien. Bueno, entonces, chicos, ustedes pueden calcular siempre la velocidad en cada curva, ¿no? Y acá uno comprueba, chicos, miren, que cuando uno va aumentando el radio, digamos que, como que teóricamente se aumenta la velocidad, ¿no? Miren ustedes que para un radio de 45 tenemos ya una velocidad por encima de la velocidad de diseño de 35,86. Cuando el radio es 55, la velocidad llega casi a 40. Y cuando el radio es 130, o sea, mucho más grande, la velocidad se dispara, ¿no? Llegando casi a 60, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición para decir si dos radios consecutivos son proporcionales, chicos? La condición es que para que dos curvas consecutivas sean proporcionales, la diferencia de velocidades no debe superar 20 kilómetros por hora. Entonces acá simplemente yo he creado una columna donde he puesto la diferencia de velocidades. Entonces acá resté la diferencia de velocidades entre la velocidad de la curva 2 con la curva 1. Hay una diferencia de 3,34, no hay problema porque es menor de 20. Pero cuando yo hago entre las curvas 2 y 3, y 3 y 4, miren la diferencia que sale.
22.32 y 22.32, mayor de 20 kilómetros por hora. Entonces yo puedo decir que entre las curvas 2 y 3 no hay correspondencia. Y obviamente también entre las 3 y 4 tampoco. Entonces yo no podría dejar eso así, ¿no? Yo tendría que al menos cumplir que la diferencia de velocidades sea 20 o un poco menos, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer, chicos? La primera cosa que yo podría hacer es que si yo tengo un radio de 45, 130 y 45, digamos que uno puede tender a pensar, bueno, ¿por qué no cambiamos el radio de 130? ¿No? Lo cambiamos, lo achicamos un poco y de repente me da por ahí una diferencia de velocidades de 20, ¿no? O menos. Así que vamos a hacer ese primer intento, ¿ya? Entonces yo tengo acá, miren, las curvas 3 y 4, por ejemplo, y yo sé que en 3 tengo radio 130, FT máximo 0.17, el peralte necesario para esa curva es 350. Y además tengo la curva 4 con radio 45, FT máximo 0.17, y el peralte necesario 550. Con todo eso calculamos las velocidades y la diferencia sale 20,32, o sea, mayor de 20. Voy a aplicar una función del Excel para hacer que esta diferencia de velocidad sea 20, variando el radio de 130. Miren, voy acá al Excel, a la pestaña que dice Datos, busco la pestaña que dice Previsión, arribita hay una que dice Análisis de hipótesis, ¿no? Con la flecha hacia abajo despliego y busco esta opción que se llama Buscar objetivo. Pico ahí y primero defino qué celda voy a definir. Esta celda, la diferencia de velocidades. ¿Con qué valor quiero que esté esa celda? Yo quiero que esa celda sea como más, que sea un valor de 20 kilómetros por hora. ¿Y qué celda voy a cambiar? Pico acá y voy a cambiar el radio de 130. Muy bien. Pico ahí y le doy a aceptar. Y el Excel itera y calcula un valor, miren. Para un radio de 119,85, con estos valores de acá, la diferencia de velocidades es 20. Pero chicos, mi intención es bajar el radio. Yo no voy a poner un radio de 119,85, ¿no? Yo diría que el radio tendría que ser por lo menos un múltiplo de 5, ¿no? Entonces lo voy a reducir al múltiplo de 5 siguiente. Entonces, vamos a proponer reducirlo a 115 metros de radio. A ver. Pero chicos, si yo lo reduzco a 115, voy a cambiar el peralte necesario. ¿Cuánto sería el peralte necesario para 115? Veamos, a ver. Para 115 tendría control C, control V. Para 115 podría ser una cosa por acá, ¿no? Pongamos ahí, ¿ya? Y a 30 kilómetros por hora, por ejemplo, podría ser ahí, ¿no? Y voy a copiar este. Vamos a copiar este. 115, por ejemplo, sería por acá, ¿no? Ahí. Ya. Entonces, para mí, eso puede ser 3.8, ¿no? 3.7, 3.8. Bueno, le voy a dar 3.7, ¿ya? Entonces acá le cambio a 3.7 y ya está. ¿Y cuánto sale la diferencia ahora? Sale 19.12. Entonces, una primera solución podría ser reducir el radio a 115 y con eso obtengo una diferencia de velocidades de 19.12 menor a 20 kilómetros por hora. Y ahí sí podría decir que las curvas 3 y 4 son, digamos, proporcionales. ¿Estamos, chicos, hasta ahí?
Perfecto. Pero no es la única alternativa. ¿Qué tal si yo digo, pero mejor por qué no dejo el radio 130 ahí y más bien mejor cambio los radios de 45? Podría ser también. Lo hacemos también acá abajo, miren. Curva 3 y curva 4 también, mismos datos, igualitos, 350, 550, 45, 017, muy bien. Diferencia 2232. Ahora voy a aplicar entonces, chicos, miren. Otra vez, datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y voy a definir la celda, diferencia de velocidad, para que sea 20, y voy a cambiar ahora el valor del radio 4. Enter. Le doy a aceptar y me sale 51.01. Y si yo quiero, si la idea es justamente subir el radio 4, entonces digamos, si lo quiero redondear al múltiplo de 5 siguiente, podría ponerle también 55, ¿sí? Y 55, ¿qué peralte necesario necesita? 5%. Entonces acá lo cambio también a 5%. Y miren cuánto me sale la diferencia de velocidad. 18.98, que también es menor de 20, así que yo podría tener dos alternativas. O el radio 130 lo bajo a 115, o mantengo el radio 130, pero los radios de 45 los subo a 55. Con esos cambios, con cualquiera de esos dos cambios, yo aseguraría que todas las curvas son proporcionales. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Muy bien, chicos. Digamos que hasta ahí es la resolución de ese ejercicio, ¿no? Hasta la verificación de la proporcionalidad. Y no solamente verificamos, ¿no? Sino también proponemos, ¿no? Una solución, ¿no? En ese último caso, o el radio 130 lo disminuyo a 115, o también podría yo aumentar los radios de 45 a 55. Con eso yo garantizo que la proporcionalidad entre todas las curvas siempre se cumple, ¿no? O sea, la diferencia de velocidades es menor de 20 kilómetros por hora. Esta es la manera, chicos, de analizar la proporcionalidad entre curvas. ¿Alguna consulta al respecto, chicos? Miren, lo que pasa es que en ese parcial solamente les piden verificar. Como les piden verificar, era suficiente con que calcularan la diferencia de velocidades entre curvas. Con eso, ustedes decían, no hay correspondencia entre las curvas 3 y 4. Esa era la pregunta, nada más, que verificaran. Solamente que yo fui un paso más allá, ¿no? Yo no me quedé solamente con el no cumple, sino que también intenté darle una solución para que cumpliera, ¿no? Digamos que eso es un adicional, ¿no? No era parte de la pregunta, ¿no? Ese es un bonus track, ¿no? Un bonus track. Claro, o sea, lo que siempre tienes que, no es que sea error, sino que está mal, o sea, está mal porque cuando la diferencia de velocidades es mayor que 20, o sea, estás poniendo en riesgo la seguridad vial, ¿no? Porque estás poniendo un radio muy pequeño y consecutivo un radio muy grande, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, el radio era de 45 y el que seguía era 130, o sea, prácticamente 3 veces, ¿no? Es un cambio muy brusco de radio, muy brusco, ¿ya? Entonces, por eso es que siempre se busca hacer el cambio gradual de radios manteniendo una proporcionalidad que se mide justamente con la diferencia de velocidad.
¿Estamos, chicos? ¿Alguna otra pregunta aparte de Edwin? ¿Hay bonus track en el examen por dar solución? Claro, pues, de hecho, ¿no? Si en un examen parcial o final ustedes no solamente dicen cumple o no cumple, sino que dan un bonus track, obviamente, pues hay una consideración, ¿no? De todas maneras, ¿no? La proactividad tiene que ser premiada siempre, ¿no? 10 puntos, qué abusivos también, no se pasen, ¿ves? Ok, ok. Bueno. No, podrían tantear también, claro, ¿no? Podrían tantear. Solo que el Excel es una herramienta que yo utilizo, ¿no? O sea que, y les he mostrado una herramienta que es buscar objetivos. Ustedes podrían hacerlo con alguna otra herramienta también, no hay problema, ¿no? Yo uso el Excel, ¿no? Ahí se los dejo para que ustedes sepan cómo hacerlo en Excel, ¿no? También podrían intentar, no sé, a mano, ¿no? Con la calculadora e ir iterando, ¿no? También puede ser, ¿no? Si hacen un programita también en la calculadora, también, ¿no? Muy bien, chicos. Perfecto. Eso era lo que les quería comentar. Vamos ahora a abrir la actividad de esta semana. Esta es la sección CB51, ¿no? Chicos, CB51, ¿no? Sí, Edwin, lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con feedback del trabajo semanal de Civil lo hace el docente que monitorea la parte blended. En este caso creo que es Diego, ¿no? Diego Larrea. Él tiene que hacerles todo el feedback posible para que ustedes mejoren su diseño. Ya en la exposición en la semana 7, ya ahí yo le voy a dar mi punto de vista de cómo va su diseño, obviamente, ¿no? Víctor, el Excel lo he compartido, en semana 5 está. En semana 5. Diego, las pendientes lo realicé en Excel. No entendí esa pregunta. La pendiente son datos también del problema. Hay un perfil longitudinal con pendientes de subrasante, ¿no? No sé si mira el PDF el problema, hay un perfil longitudinal. Así es, así es. De ahí saqué las pendientes. Es dato del problema las pendientes, ¿ya? Perfecto, muy bien. Ok. Uy, ¿en serio? Edwin me dice que no tiene ningún feedback. Ah, no la respondió después de la fecha de envío. O sea, ustedes se inscribieron al foro después de la fecha de entrega del trabajo, de repente. Bueno, ¿no? Entonces, ¿y cuándo tenían que entregar ustedes? El día lunes. Bueno, insistan por favor con Diego, porque él responde. De repente se le ha pasado, puede ser también. Vuelvan a insistir con Diego. Ahora escríbanle en el foro de esta semana. En el foro que se llama, a ver, ¿cómo se llama el foro? De esta semana, estamos en semana 5. El foro se llama Curvas Circulares. Vuelvan por favor a escribirle en curvas circulares y consulten lo que tengan que consultar. ¿Ya? Sí, Ángel, adelante. ¿Qué tal, ingeniero? Compañeros, buenos días. Sí, ¿Me escucha? buenos ¿Sí? días. ¿Qué tal? Sí, te Sí, escuchamos, ingeniero, te escuchamos. justamente algunos compañeros me comunicaron también que se querían comunicar con el profesor Diego. No ha habido Ujú. una respuesta, digamos, que
rápida, por así decirlo, por lo que hay una Ujú. entrega todos los lunes a las 18 horas. En este Sí, caso, la pregunta también de mis compañeros es qué tanto va a perjudicar en el puntaje, ¿no? Porque hay una rúbrica y eso cubre los 5 primeros puntos, ¿no? Entonces, pero también muy aparte de eso es, como usted dice, ya a la hora de la exposición que es en la semana 7, qué tanto todos están preocupados por su nota, digamos, ¿no? Porque tiene claro, que haber entiendo, como una entiendo. retroalimentación y una respuesta no inmediata, ¿no? Porque también el profesor nos indicó que un promedio de 24 horas, ¿no? Pero de todas maneras, hay gente que lo escribe con tiempo, entonces a veces, bueno, pueden haber coincidencias, pero de todas maneras, ahorita Claro. le comunico con tiempo para que todos no salgan perjudicados, ¿no? Porque quieren, como ellos dicen, un feedback, una retroalimentación, ¿no? De cómo van Ya, ya sus entiendo, entiendo, trabajos también, entiendo. ¿no? En mi caso también, por ejemplo, Entiendo. yo escribí por correo también y no recibí una respuesta porque, bueno, en mi caso yo no contaba esta semana también con Civil 3D y bueno, pero cosas así, ¿no? Digamos, pero de todas maneras se lo comento para siempre con tiempo, ingeniero. No, está muy bien. O sea, yo lo voy a tomar en cuenta respecto a esta sección, ¿no? Diego normalmente siempre responde. Me parece un poco extraño lo que está pasando en esta sección. Voy a conversarlo con él a ver qué está pasando. Posiblemente también haya tenido él algunos inconvenientes o percances, ¿no? Que lo ha, digamos, lo ha hecho, digamos, no responder a tiempo a algunos mensajes de los grupos. Entonces, claro, yo definitivamente antes de la exposición hablaré con Diego para, digamos, consultarle cómo estuvieron las respuestas hacia los estudiantes, hacia los grupos, ¿no? Y claro, obviamente yo voy a medir, ¿no? Si realmente no hubo una respuesta bastante eficiente, a tiempo, de todas las consultas, lo tendré que tomar en cuenta, ¿no? En la exposición, de todas maneras, ¿no? Eso no quita que en la exposición yo como docente principal, digamos, mire su diseño y me tome la libertad de hacerle las sugerencias que yo creo que pueda hacerles para que mejoren, ¿no? Además de las que Diego les pudo haber dado, ¿no? O sea que eso de todas maneras, ¿no? Y además, tengan en cuenta una cosa, ¿no? Las entregas semanales, lo que nosotros queremos o buscamos con esas entregas semanales es que ustedes vayan avanzando progresivamente un diseño. Entonces, para nosotros es importante que semana a semana se vaya mejorando el diseño, pero sobre todo lo que buscamos es que ustedes cumplan con realizar el trabajo, ¿ya? Entonces, no porque alguien entrega por ejemplo, una línea gradiente que digamos no está del todo bien planteada, ok, se le hace el feedback, pero no por eso es que en esa actividad va a tener cero. No, porque el grupo, digamos, ha hecho el esfuerzo de hacer su línea gradiente y, digamos, se le ha hecho el feedback correspondiente para que lo mejore. Y bueno, a la siguiente mejora, pero la línea gradiente de la actividad, de todas maneras, tiene que tener el puntaje completo, ¿no? Porque el grupo ha hecho el esfuerzo de hacerlo. No es que por hacerlo mal te voy a poner cero en ese puntaje, no. O sea, nosotros también medimos, digamos, el cumplimiento de los grupos en el día y la hora estipulada. ¿Ya? Ya que esté bien o esté mal, es un tema que el grupo tiene que tomar en cuenta en las recomendaciones y mejorar. ¿Ya? Pero digamos, lo que digamos es más relevante es que los grupos siempre cumplan con el compromiso de entregar en el día y la hora pactada. Lo demás siempre se puede mejorar en el camino. Si con Diego falló un poquito eso y no han recibido un feedback, seguramente lo podrán recibir el día que yo revise la exposición 1. Y ustedes tomarán en cuenta mis recomendaciones y mejorarán sus diseños. Y así iremos trabajando en el curso. ¿Quedó claro, chicos? Chicos. Sí, Edwin. Solamente para ya terminar con el tema. Por ejemplo, nosotros escribimos justamente, nosotros presentamos los trabajos los días sábados. Los Y días bueno, sábados. no digo mi grupo personalmente, envía los Ah, ya, ok, sábados. ok.
Entonces, los sábados tenemos ese momento de discutir sobre las dificultades y tal, los trabajos, y nos surgió dudas que, digamos, dejamos en el foro número 4, que sería de, pues, de la semana anterior, y el profesor hasta ahora no nos responde, ¿no? Y de todos los trabajos Ujú. que hemos hecho, no tenemos ninguna sugerencia o de pronto algo, ¿no? Y justamente tenemos esa duda que lo aclaró usted hoy acerca del delta, ¿no? Y ya con eso, bueno, Ujú. estamos como que, sabemos que tenemos que hacer algunos arreglos ahí, ¿no? Y es por eso que incluso Claro. creo que se nos pasó entregar esta semana, pero justamente habíamos acordado, ¿no? Que nos corrija, o sea, que nos diga más o menos, que nos indique cómo hacer y lo enviamos, ¿no? Y así, pero como le digo, sería genial, como usted dice, que hable de pronto con Diego, bueno, con el profesor Diego, y, y que responda menos los foros, por favor. Ya, le voy a en este momento lo escribo. Dame un minuto. Sí, ingeniero, justamente ahorita le estaba preguntando a algunos alumnos si podían visualizar algún puntaje o algo y no he corroborado ahorita que no hay alguna corrección o algún comentario sobre los entregables de las semanas anteriores, porque inclusive no está apareciendo eso, ¿no? Más que nada es, como le digo, ingeniero, comunicarle, ¿no? Para que en el momento de poner las notas o hacer la exposición no haya inconvenientes, digamos, ¿no? Siempre con tiempo. Ok, ya, ok. Listo, ya le escribí a Diego. Seguramente él cuando me lea, pues lo va a ver. Le he dicho sobre le he dicho sobre la sección CB51. Gracias, ingeniero. Lo que sí, otro comunicado para los muchachos, que no se olviden, por favor, que esta semana se encuentra ya disponible la encuesta. Por favor, se fijan en sus correos, que ya se encuentra disponible, creo que está desde el domingo. Gracias de antemano. Muchas gracias. Sí, Mijail, no. ¿Alguna cosa quieres comentar? Ingeniero, una consulta. Para esta semana también el trabajo que se va a subir el AVE se entrega, elegimos cuál hizo lo mejor, ¿no, profesor? Subimos el mejor trabajo que hizo uno de los compañeros, ¿no, profesor? O cada uno lo vamos a subir. No, 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 no. A ver, que quede claro bien una cosa. Todos los trabajos a la semana son un trabajo de grupo. Yo sé que los videos tutoriales están un poco confusos con eso, ¿no? Porque dice que lo haga cada uno, lo una, bueno, en fin. Ok, tomen ustedes como referencia los videos tutoriales respecto a cómo realizar la actividad. Que lo puede realizar cada integrante del grupo, sí. Se pueden reunir para comparar y ver cuál puede ser la mejor opción. Eso también es parte de la discusión de grupo, ¿no? Pero ustedes como grupo al final tienen que presentar una propuesta de acuerdo al tema que se les pide en la semana, ¿no? El grupo entrega una sola propuesta, no puede entregar 5 propuestas, ¿no? Tiene que entregar su mejor propuesta de grupo. Ah, ya, pues entonces de acuerdo a las indicaciones, nomás, porque en el paso 6 dice subir cada uno, y ahí eso es un poco muy No, confuso. no, no, no. No, no, no. Solo se entrega un trabajo por grupo. No es 5 entregas, no, no. El trabajo del grupo es. Ya Ya, eso ok. que quede bien claro. No, no hay de qué. Ya. Bueno, chicos, ya le escribí a Diego. Diego va a
Ingeniero, una consulta, y para los grupos que Sí. subieron así todos los integrantes, me imagino que el profesor a distancia ya les hará la retroalimentación y escogerá él o nos dirá que volvamos a entregar, pero en este caso, como usted nos indica, ya uno solo, como para ya la decisión del grupo, ¿no? Como usted dice, el mejor entregable se sube, ¿no? Así es. Y lo sube un solo integrante del grupo. Ya, Y ese envío es a nombre de todo el grupo. ok, entonces estaremos a la espera de la respuesta, ingeniero. Muy bien. ¿De qué grupo eres, perdón? Yo soy del grupo 4. No, soy Ángel, el delegado de la sección, ingeniero. Ah, ya, pero ¿cuál es el grupo que no entregó o que no recibió feedback? ¿Todos los grupos o solamente algunos grupos? Yo he estado consultando, algunos compañeros me han estado escribiendo que no ha habido alguna respuesta. Por favor, muchachos, los demás podrían escribir en el chat si han recibido alguna nota. ¿Tienen nota ustedes en los entregables anteriores? Tampoco. Sí, justamente por WhatsApp me estuvieron comentando algunos, pero felizmente que acá están respondiendo. Ya. Sí, la mayoría, entonces todos no tienen puntaje. Creo que acá la cuestión nomás sería que como los chicos no ven o no vemos, bueno, yo estoy en la sección también, no vemos un puntaje, no sabemos qué tanto, porque se debería reflejar en la nota que tan bien vamos, ¿no? Creo que esa sería la interrogante, ¿no? De estas últimas semanas, ingeniero. Listo, listo. Pero a ver, solo para comentarle lo siguiente, ¿no? O sea, no ponemos el puntaje en el aula virtual, por si acaso, ¿ah? El puntaje, digamos que el docente, en este caso Diego, lo va llevando de manera, digamos, en un reporte en Excel seguramente. Él lo lleva de manera personal, él va llevando los puntajes coordinado conmigo directamente y, y solamente eso, ¿no? Él cuando termina las 6 semanas primeras me entrega a mí un reporte donde me hace una sugerencia y yo voy viendo un poco cómo estuvieron las respuestas, los feedback, y entonces yo determino el puntaje final. Recuerden que el puntaje final en las 6 semanas es de 5 puntos para la exposición 1, ¿no? Entonces, básicamente cuando los grupos de alguna manera cumplen con entregar sus trabajos todas las semanas, tienen seguramente un puntaje completo de 5 puntos, ¿no? Cuando un grupo tiene menos puntaje de 5 es porque realmente no ha entregado algunos de los productos semanales, ¿no? Ese realmente es el fondo del asunto, ¿no? Pero eso lo llevamos en un Excel que, digamos, termina siendo parte de un Excel que yo tengo como rúbrica en la exposición 1. Y en la exposición 1 yo califico, ¿sí? Digamos, el diseño que hagan, ¿no? Voy viendo cómo lo han trazado. Entonces yo ahí también hay otros criterios de calificación, no solamente cumplir con la entrega, sino que el diseño cumpla con las tangentes mínimas, que cumplan con el radio mínimo, digamos que hayan calculado bien la distancia de visibilidad de parada. O sea, ya esas cosas yo las voy evaluando en su exposición, ¿no? Y eso, digamos que todo ese componente vale 15 puntos, más los 5 puntos de las entregas semanales, ahí está el 20 en la exposición 1, ¿no? Pero no lo ponemos como puntaje parcial en cada actividad, ¿no? Porque no es lo oficial, ¿no? Lo oficial son las notas que van en el Sócrates, ¿no? Entonces, la nota oficial es la nota que va como exposición 1 en la semana 7, ¿no? Así que, o sea, no quiere decir que pues no haya nota, ya tienen cero, no saben qué, no es eso. Simplemente que lo estamos llevando de una manera aparte, no en el sistema, acá en el Blackboard, ¿no? Al final, cuando tenemos la nota final, la subimos al Sócrates como nota de exposición 1. Gracias, ingeniero, por la respuesta. No, Entonces no, de ya, nada. por esa parte quedaría ya claro para los muchachos. Entonces solo Bueno, sería cuestión sí, de esperar nomás el comentario de cada entrega, ¿no? Digamos. sí, bueno, ya le escribí a Diego al respecto, él me ha dicho que lo va a revisar ahora seguramente más tarde, y bueno, irá viendo grupo por grupo, ¿no?
Yo creo que si él, digamos, también tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Que si él también de repente en algunos grupos, es posible que también él no haga comentarios, porque normalmente a veces Diego se maneja así, ¿no? Se enfoca en los grupos que de repente necesitan alguna sugerencia para mejora, porque hay grupos que a veces comienzan planteando bien su esquema, su alineamiento, todo, entonces como que el trabajo va fluyendo, ¿no? Va fluyendo bien. Entonces, digamos, esos grupos, digamos que no hay problema y están yendo bien, están avanzando bien con los conceptos claros. Entonces, de repente, Diego va a enfocarse más quizás en los grupos que sí necesitan unas ciertas sugerencias. Lo que le voy a sugerir a Diego es que si hay grupos que, digamos, van bien, al menos que les digan, ¿no? Que chicos, va todo bien, así que prosigan, ¿no? ¿Ya? Y los grupos que necesitan alguna sugerencia se los hará, pues, ¿no? Ya está, muy bien. Perfecto. Voy a abrir la actividad entonces de esta semana. Estamos en semana 5, curvas circulares ahora. Chicos, ¿cuánto es su radio mínimo en su proyecto? $135, ¿no? Velocidad 60, creo, ¿no? Velocidad 60, ¿no? Sí, perfecto, muy bien, perfecto, está muy bien. Entonces, chicos, ustedes, digamos, en esta actividad entiendo que tendrían que tratar de, si le han puesto todo radio mínimo, primero garanticen la entretangencia entre curvas, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, en la medida de lo posible, traten de incrementar un poco los radios sin dejar de cumplir la entretangencia entre curvas. Ya, digamos que eso sería un poco el objetivo de esta entrega, ¿no? Recuerden que siempre la norma dice que hay que tratar de, de usar siempre valores de radios mayores al mínimo, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Pero a veces no se puede, hay que usar el mínimo, ¿no? Pero donde puedan, usen radios mayores a 135, ¿ya, chicos? Muy bien. Donde se pueda, ¿ya? Entonces la actividad se cierra el lunes 25, miércoles hoy día, sí, lunes 25, 18 horas, ¿no? Ya está. Listo, chicos, ya está colgada la actividad que se llama curvas circulares, ¿ya? En semana 5. En el diseño dice 125 en la DG 2018. Hay que verificar bien qué dice la norma, si dice 125 o 135. Si dijera 125, bueno, y le han puesto 135, ya están por encima del mínimo, ¿no? Claro, Gonzalo, o sea, si en la tabla de la presentación de la semana pasada dice 135 y la norma dice 125, lo que vale es la norma, ¿no? Lo que dice la norma es lo que es, ¿ya? Lo voy a verificar rapidito, a ver un ratito. Voy a abrir la norma rapidito. Vamos a ver la página, un ratito. Ya, acá está. Acá está. A ver, ustedes tienen área rural con orografía ondulada, ¿no? Velocidad 60, radio mínimo 125, chicos, ¿ah? El radio mínimo es 125, peralte máximo 8%, ¿ya? Fricción transversal máxima 0,15. No te preocupes, Juan Manuel, no te preocupes, eso no es relevante, la verdad. Si ya lo has hecho con 135, intenta de repente, intenta incrementarlo un poquito más, ¿no? Sin dejar de controlar las tangentes entre curvas, ¿ya? Donde se pueda, ¿ya? Muy bien. Gonzalo, decía que
lo que la norma dice es que para su carretera la velocidad es 60, peralte máximo es 8% y el radio mínimo es 125. Ya 125, no es 135. Sí, Gonzalo, y eso ya lo corroboré yo mismo, ¿eh? Yo hice el test y salí jalado. Imagínense, el profe salió jalado. Claro, es que está mal planteada la respuesta, así es. Está mal planteada la respuesta. Bueno, a cualquiera le puede ocurrir esto, ¿no? Un error, ¿ya? Así que, sí, el cuestionario de esa pregunta está mal planteada, las alternativas de respuesta. Así que no se estresen si sacaron mala nota en el cuestionario, ¿ya? No, no, Gonzalo, lo que pasa es que, a ver, mira, voy a abrir la presentación de la semana, ¿qué semana fue? La semana pasada, ¿no? En el PPT la semana pasada, mira, semana 4, cuando yo veo el PPT, tengo, acá está, área rural, plano ondulada 60, peralte máximo 8, fricción transversal máxima 0.15, radio mínimo calculado 123.2 y el radio mínimo redondeado 125. Esa tabla está bien, la del PPT de la semana pasada. Lo que está mal es la tabla que está en la semana 1, que dice tablas DG 2018, ya. Esa tabla está mal, ¿no? Esa tabla es la que está mal, así es. La tabla de la semana pasada está bien. ¿En qué video? En el video tutorial. Sí, claro, seguramente en el tutorial aparece esa tabla. Sí, ya, ok, está mal esa tabla. ¿Ya? Bueno, lo cierto es que su radio mínimo es 125, no es 135. ¿Estamos de acuerdo? Es que no pueden tener radios menores a 125, Edwin. Tu radio mínimo es 125. Así que ese es el mínimo radio que le debes dar. No puedes darle radios debajo de 125. Así es. Así es. Por eso la actividad anterior se llamaba radio mínimo. O sea, a las tangentes que habías trazado, tenías que ponerle el radio más pequeño, que es 125. Posiblemente, así es. Posiblemente pueda ser. Miren, así es. Así es. ¿Saben qué? De la carretera que ustedes están haciendo del punto 1 al punto 2, yo, digamos, cuando yo he hecho ese alineamiento, a mí me han salido 3 curvas horizontales, ¿no? Porque digamos que son las tangentes que mejor se pegan a la línea de gradiente, ¿no? A mí me salen 3 curvas. Generalmente, cuando yo le pongo el radio mínimo, le pongo a la curva 1 y 3 el radio mínimo. Y a la curva intermedia, sí es factible incrementar un poco el radio por encima de 125. Pero siempre tratando de hacer cumplir la entretangencia, chicos, siempre. ¿Sí, chicos? Listo, muy bien. Ok, ahí nos vamos a quedar.